pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Muchas gracias porque han recibido o van a recibir esta grabación en relación a un pequeño cierre del estudio que habíamos comenzado sobre el arrebatamiento. Ustedes saben que hay una gran cantidad de escrituras que nos hablan claramente acerca de la importancia que tiene el arrebatamiento. El arrebatamiento no solamente nos alienta, como dice Pablo, alentados unos a otros, sino que el arrebatamiento marca el final del tiempo de la gracia que estamos viviendo en este presente siglo. Llegará un momento en el cual el Señor llevará a su iglesia y su iglesia se irá de este mundo. ¿Por qué? Porque será determinante el tiempo en el cual la iglesia desaparece de la tierra y se encuentra con el Señor en el aire. Sabemos perfectamente bien de que hay teorías distintas a las cuales se refiere el tiempo, el momento en el cual se va a realizar el arrebatamiento. Sin decirnos fecha, ni hora, ni minuto, ni segundo, nosotros sabemos que hay en el mundo opiniones a las cuales queremos referirnos en un momento. La primera cosa que queremos decir es que la Iglesia del Señor en todo el mundo es premileniarista. ¿Qué significa premileniarista? Significa que la Iglesia será arrebatada antes que comience la tribulación. No solamente que va a comenzar la tribulación, sino que va a aparecer el inicuo, el anticristo, cuando la iglesia ya haya salido de la tierra. Se producirá una gran convulsión aquí en el mundo y encontraremos también que habrá desesperación. ¿En quiénes? En aquellos amileniaristas. Los amileniaristas dicen que la iglesia va a pasar por el tiempo de la gran tribulación, o sea que el Señor llevará a su iglesia después o regresará directamente en la segunda venida de Cristo. Tenemos que hacer bien la diferencia entre el arrebatamiento y la venida de Cristo. El arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Y nosotros tenemos que saber que esa venida es al aire. Y entonces hay una gran diferencia. Los amileniaristas piensan, y esta es una práctica de los romanistas, un pensamiento de los romanistas, un dogma de los romanistas, que están pensando en que estamos viviendo en el tiempo del milenio, porque ellos dicen que el Señor va a venir después del final de la gran tribulación. Esto significaría que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero gracias a Dios, nosotros nos mantenemos en este pensamiento maravilloso, que el Señor Jesucristo vendrá antes de la gran tribulación, porque el tiempo de tribulación es un tiempo de ira, de la ira de Dios, sobre principalmente ira y prueba
para el pueblo de Israel. De manera que pensemos bien, la iglesia ya está purificada, ya está lista, ya está preparada para que cuando llegue el momento que el Señor nos llame al aire, nosotros saldremos de este mundo. Ya lo sabemos, primero los muertos y luego los que vivimos seremos transformados a su imagen y semejanza. Y todos juntos estaremos con el Señor en el aire. Todo esto ocurre antes de que aparezca el anticristo. El anticristo va a aparecer porque la Biblia en Tesalonicenses nos dice que, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, nos dice que estaba en este momento la iglesia en el cielo, que nosotros estaremos allí en la morada eterna, que nosotros estaremos disfrutando de la magnificencia del cielo. Allí pasaremos por el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero. Mientras tanto, el mundo vivirá una pandemia muy difícil, porque la ira de Dios se va a derramar sobre este mundo, principalmente sobre el pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel se arrepentirá y vivirá en la presencia del Señor y se reconciliará con el Señor. Mientras tanto, nosotros, la Iglesia, estaremos disfrutando de todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros en el mismo cielo. Las Escrituras nos hablan claramente acerca de la Iglesia que será arrebatada antes de la última semana de Daniel. Ustedes saben, Daniel menciona 69 semanas, pero hay en el programa del plan de Dios 70 semanas, de las cuales 69 se cumplieron y falta cumplir la última, que será el tiempo de la gran tribulación que comenzará después que nosotros, la Iglesia, hemos salido del mundo, porque hasta ahora es lo que impide. El Espíritu Santo y el testimonio de la Iglesia impide que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. Dado esta aclaración importante, hay más definiciones que podríamos usar, pero estas son algunas cosas como para que podamos entender muy bien de que realmente, hermanos, el privilegio que tenemos nosotros como hijos de Dios, esperando su venida, nos alienta y nos pone en una situación de gozo, de alegría. Dice Primera de Juan 4, 17, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Juan 4:17, Primera de Juan 4:17. Ojalá, hermanos, realmente nosotros tengamos esta visión maravillosa de saber que el Señor nos arrebatará. Esta promesa está dada a la iglesia en Filadelfia, en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 10, dice a la iglesia que la va a librar de la prueba que viene sobre el mundo, sobre la tierra, y seremos nosotros sacados para estar con el Señor para siempre jamás. Te libraré del tiempo de prueba que viene. No es prueba para la iglesia está en el cielo, es prueba para Israel y las naciones. Todo ese tiempo de la gran tribulación será un tiempo de ira, un tiempo de juicio, un tiempo donde se cumplirá
el programa maravilloso de Dios con el cual finalizará, y entonces sí tendremos el regreso del Señor Jesucristo a la tierra con su iglesia. ¿Para qué? Para derrotar al anticristo, para derrotar al enemigo. La iglesia no está sujeta, por eso decimos que no debemos pensar como piensan los que piensan que el Señor va a venir a la mitad de la segunda tribulación. No es así, porque si no, nosotros tendríamos una semana de juicio. Pero el juicio, 3 años y medio de juicio, pero el juicio será para el pueblo de Israel y será completo desde el primer día después que la iglesia de Jesucristo haya salido del cielo, llevada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo seguirá cumpliendo su ministerio aquí en la tierra, no ya como en el tiempo presente, sino para que en el momento de la predicación del Evangelio él pueda considerar a estos hijos de Dios salvados en el tiempo de la gran tribulación. ¿Por medio de qué? De la predicación del Evangelio de los 144.000 judíos que serán marcados, sellados, cuidados, preservados, para que ellos puedan anunciar este mensaje del Evangelio. Entonces sí, se llegará al final del siglo. Mientras tanto, la naturaleza de estas pruebas que se mencionan en Apocalipsis 3:10 son para el pueblo de Israel y para las naciones, para los que quedan, no para nosotros. La iglesia ya no está, la iglesia disfruta de la magnificencia del cielo, pero sí, ahora sabemos que el anticristo será quien cumplirá su función. Bien diferenciado tiene que ser lo que se escribe en las escrituras para la iglesia y lo que se escribe en las escrituras para el pueblo de Israel. De manera que tengamos presente, hermanos, que la posición en la eternidad será para aquellos que realmente hemos tenido el privilegio de haber formado parte de la Iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. La Iglesia será la congregación de los primogénitos en el mismo cielo, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Este contraste nos muestra la distinción entre Israel y la Iglesia. Hace imposible identificar los dos en un solo plan, lo cual será necesario que la Iglesia pase, no será necesario que la Iglesia pase por las semanas 70 de Daniel. Esta distinción da fuerza adicional a la posición del arrebatamiento antes de la tribulación. Estamos convencidos, seguros, de que la Iglesia tiene esta promesa dada a la Iglesia de Filadelfia. La obra que impide, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Hay que leer todo el capítulo, nosotros no lo vamos a hacer, pero hay que leer todo el capítulo. Los hermanos de Tesalónica estaban preocupados, pensando que el arrebatamiento ya había sucedido, es decir, que ya había comenzado el día del Señor. Y por eso Pablo tiene que escribirle a los de Tesalónica para decirles que el día del Señor todavía no se ha cumplido, y para que se cumpla es necesario que venga la gran apostasía sobre el mundo. Lo estamos viviendo en el tiempo presente. Las iglesias
están flaqueando en su doctrina, en su fe. Las iglesias están permitiendo que el mundo entre, penetre, esté en el lugar en el cual Satanás, que es el que está siempre contra la iglesia y contra Dios, actúe. Nosotros tenemos que saber perfectamente bien que la iglesia del Señor estará gozando de la magnificencia del cielo. De manera que no debemos estar preocupados como los de Tesalónica. Por eso Pablo les escribe en el capítulo 4, versículo 13 adelante hasta el 17, les habla para alentarlos, para motivarlos, para hacer que realmente ellos sientan la presencia maravillosa del Señor. Nosotros estaremos gozando con Él. No quisiera dejar de decir lo que tenemos en Hebreos, capítulo 9, versículo 28, que dice, así también dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Por supuesto, hermano, que cuando el Señor venga en el aire, el mundo no le verá. Nosotros oiremos, sí, el sonido de la trompeta, y escucharemos el ved, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre muchos te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y nosotros entraremos a este gozo tan maravilloso. Le estamos esperando. Le estamos esperando. No necesitamos señales. Las señales son siempre para el pueblo de Israel. Lo que nosotros necesitamos es una vida de santificación. Es una vida que honre y glorifique el nombre de Dios. Que nosotros estemos ocupados en nuestra salvación tan grande como lo dice Pablo en la carta a Timoteo. Ocúpate en esta salvación tan grande. Prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Este es el privilegio que tiene la Iglesia. Ahora, no debemos esperar señales más que las señales que el mundo está sufriendo y que la Iglesia también está sufriendo. El Señor había dicho que nosotros íbamos a tener en el mundo aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos viviendo momentos de pandemia, estamos viviendo momentos de dificultades, estamos viviendo momentos de enfermedades. Muchos están pasando a la eternidad, algunos hermanos nuestros también están pasando a la gloria, pero otros sabemos que tienen su destino ya fijado para una eternidad de desdicha en el infierno. Nosotros tenemos la garantía, porque estamos en las manos del Padre, de que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Nosotros confiamos y sabemos que cuando hablamos de la segunda venida del Señor o el arrebatamiento, nos da a nosotros el gozo de saber que somos hijos de Dios, porque tenemos esta esperanza de gloria. Y es importante, hermanos, es importante que tú y yo vivamos la realidad de lo que significa estar sujetos al Espíritu Santo. El apóstol San Pablo, en la carta a los Corintios capítulo 5 versículo 18, en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 18, dice: no os emborrachéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Que la venida del Señor nos encuentre con una llenura del Espíritu Santo, para que nuestra vida honren y glorifiquen el nombre del Señor y podamos anunciar el Evangelio
que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cuando nosotros pensamos en este momento sobre el arrebatamiento, yo les diría, hermanos, hace más de 30 años que hablo sobre la venida del Señor, sobre la escatología, y deseo que todos los hermanos tengamos este anhelo y estemos ocupados en esta salvación tan grande, para dejar el mundo atrás, para no entreverarnos con el mundo y todas sus concupiscencias, sino para que nosotros vivamos la realidad de una vida espiritual llena en plenitud del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sea quien conduzca nuestras vidas, nuestro transitar por aquí en este mundo. Nosotros tenemos la seguridad y la promesa del Salmo 32:8 que dice: te enseñaré y te haré comprender por qué camino debes andar, y he fijado mis ojos en ti. Quizás hay alguien que está escuchando este mensaje con problemas, con dificultades. Sí, hay problemas, dificultades, pero hay algo muy importante. Hay quien ha fijado sus ojos en nosotros. Y si hay alguien que todavía no tiene a Cristo en su corazón, sepa que Dios le conoce su interior, conoce su vida, así como lo mostró cuando habló con la mujer samaritana. Trae a tu marido. La mujer samaritana tuvo que decir la verdad. Tuvo que decir la verdad. No tengo marido. Claro, le dice el Señor, porque el que ahora tienes no es tu marido, mas has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Ojalá, así como la mujer samaritana, podamos entender que Cristo conoce nuestro interior, nuestros pensamientos, y la forma y la manera en la cual nos conducimos en este mundo, y qué lugar ocupa la persona de Jesucristo en tu vida y en mi vida, en la vida de cada uno de aquellos que recibimos a Cristo y de aquellos que son invitados a venir para recibir a Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para limpiarnos con su sangre para toda la eternidad. Que Dios pues nos bendiga en estos pensamientos un poco aislados por el tiempo, pero que sirvan para alentarnos y para movernos a una vida de ministerio, a una vida de servicio, a una vida de consagración, a una vida de obediencia, a una vida de santificación, porque hemos sido justificados por la fe para disfrutar de la paz de Dios. El Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Oh, que esta paz sea real en la vida de cada uno de los hijos de Dios y en cada uno de aquellos que se acercan a Jesucristo para recibir la vida eterna, el perdón de sus pecados. Que Dios pues les bendiga y que realmente, hermanos, realmente este medio que nos muestra la cercanía con la cual podemos estar presentes entre medio de ustedes, nos haga felices y nos haga dichosos, sabiendo que el Señor nos está cuidando y preservando para ese día glorioso cuando Él vendrá. ¿Cuántos textos tenemos? Muchísimos textos para hablar, pero lo importante es que tú y yo seamos obedientes a la palabra de Dios y de esa manera podamos dar el buen olor de Cristo. Que el Señor nos ayude, que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les bendiga, que disfruten de lo poquito o mucho que podemos decir, pero que nos anime a reflexionar
¿Para qué? Para estar esperando ese día maravilloso cuando el Señor nos llame a su presencia. Que Dios pues les bendiga. Oramos. Padre, gracias por esta hora que nos permite estar junto a nuestros hermanos. Gracias, Padre, porque nos has dejado esta esperanza. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere y os aparejare el lugar, volveré otra vez, para que donde yo estoy, en el cielo, ustedes también estén conmigo. Gracias, Padre. Bendice las iglesias. Ayuda, Señor, a aquellos que están escuchando este mensaje, para que sea de ánimo para tus hijos y para que sea para vida eterna, para quienes todavía no tienen a Cristo en su corazón. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Se pase lista, cuando allá se pase lista.